Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca una semana más con Jorge Laborda ahí en Albacete. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buena ciencia a todos, ¿qué tal? Y aquí Ángel Rodríguez Lozano en Villanueva del Pardillo, en Madrid. Buena ciencia a todo el mundo. Y como siempre vamos a empezar a explicar 4 temas que hemos escogido y que son la base de esa ciencia fresca, cercana, que queremos exponer todos los días, ¿no, Jorge? Sí, así es. Creo que esta vez vas a comenzar tú, nos vas a llevar... Bueno, un poco por el espacio, pero también cerquita de casa, ¿no? Sí, he elegido un tema que creo que todos vamos a agradecer porque es acercar el espacio a nuestros propios tejados, los tejados de nuestras casas, ¿no? Ajá. Porque es un artículo que se publicó en Geology y que habla de una colección de micrometeoritos, es decir, meteoritos de muy pequeño tamaño, que un investigador, que por cierto es músico de jazz noruego, pues empezó a recoger en el tejado de su propia casa. Y luego contaremos cómo empezó esa odisea, ¿no? Qué curioso. Y cómo resulta que esa colección de meteoritos además llega incluso a plantear un problema sobre el origen de esa materia cósmica que llega a nosotros y que cae a la Tierra continuamente, ¿no? Creo que es un tema interesante por eso, por lo cercano, sí, ¿no? Sí. A partir de ahora, cuando llueva en el tejado de nuestras casas, podemos recoger lo que la lluvia arrastra, que a lo mejor ahí hay un micrometeorito que podamos identificar. Interesante. Eso por un lado, esa sería la primera noticia. La segunda noticia es ya un poco más ardua, digamos, físicamente hablando, porque vamos a hablar de el rompecabezas de los neutrinos. Es como titula este artículo que se publica en Scientific American y que habla precisamente de esas partículas que son unas partículas casi fantasmales. Digo fantasmales porque son pequeñísimas, no interaccionan prácticamente con la materia. Cada día nos atraviesan miles de millones de neutrinos cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo y pasan. No solo nos atraviesan a nosotros, sino que atraviesan toda la Tierra sin inmutarse y que sin embargo contienen el secreto de muchos de los fenómenos que pueden estar ocurriendo en el universo y que incluso pueden poner en un brete a la física de partículas tal y como el modelo estándar, que es el que define nuestro conocimiento de ese mundo de física de partículas que tenemos en este momento, ¿no? Así que en este caso se trata de un detector que se está terminando de preparar, un detector enorme que está en Estados Unidos y que estudiará parte de esas propiedades de los neutrinos que todavía no comprendemos o simplemente no conocemos. Esa es la segunda noticia que voy a hablar yo. ¿Y las tuyas de qué van? Pues las mías van de, yo creo, un tema bastante también interesante, que tiene que ver con la presencia de insecticidas, bueno, de una clase de insecticidas bastante utilizada últimamente en el mundo, que son los llamados neonicotinoides. Luego hablaremos de qué son estos insecticidas. Bueno, la idea de unos investigadores en la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, ha sido analizar la presencia de estos insecticidas en muestras de miel procedentes de todo el mundo, para comprobar si había o no y si esta presencia podría ser indicativa o una evidencia de que estos insecticidas puedan ser los causantes de esta reducción que hay en las poblaciones de abejas, sobre todo de Apis mellifera, ¿verdad?, en el planeta, y también, bueno, si esto puede tener que ver con la reducción de insectos polinizadores, que es uno de los problemas que se está viviendo en el mundo también últimamente. Y bueno, pues esto es lo que vamos a contar en la primera noticia, ya veremos qué es lo que han encontrado los investigadores, porque es bastante interesante. Ajá. Y luego la segunda noticia es una cosa que me ha parecido también bastante curiosa, que tiene que ver con el efecto nocebo. A ver, el efecto nocebo es el contrario del placebo. Sabemos que el efecto placebo es cuando le damos a una persona un medicamento que no lleva principio activo, pero le decimos que le va a ir bien, que va a ser algo posiblemente beneficioso, pues
la persona luego dice que sí, que le va bien y que se encuentra mejor, ¿no? Es el efecto placebo, que bueno, es ya conocido desde hace muchos años. Hay otro efecto que empieza a ser también estudiado, que es el efecto contrario, que es el efecto nocebo, que es que Ajá. cuando uno piensa que tal medicamento Ya, ya. o tal tratamiento le va a ir mal, entonces empieza a sentir efectos secundarios, efectos adversos. Bueno, una de las cosas que se sabe del efecto placebo es que el precio de los medicamentos tiene una influencia sobre la intensidad del efecto placebo. Es decir, si te dicen que tal medicamento, aunque no lleva nada, ¿verdad? Es solamente placebo, es caro y otro medicamento es barato, pues resulta que uno se siente mejor cuando le dan el medicamento, que no es medicamento, vuelvo a decir, es el placebo, cuando le dan el placebo que le han dicho que es caro. Porque claro, si es caro, obviamente será porque funciona y será porque es eficaz. Con lo cual tenemos un efecto placebo mayor. Bueno, la idea de unos investigadores ahora, que ha habido varios en Alemania, en la Universidad de Hamburgo y en Estados Unidos, ha sido estudiar si el precio de un tratamiento figurado, es decir, de nuevo, un placebo que no lleva ningún principio activo, tiene un efecto sobre la intensidad del efecto nocebo. Y bueno, luego contamos cómo lo han hecho y la respuesta es sí, el precio Muy también interesante. afecta a lo mal que nos sentimos cuando nos dan un tratamiento que nos dicen que puede irnos mal, según si es caro o barato, nos vamos a sentir peor también. Eso es preocupante porque nos lleva Sí, a gastar más de lo que debemos, porque sí. seguro que los que venden lo saben. Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, es una cosa muy curiosa. Muy interesante. Muy bien, pues nada, empezamos con el primer tema. Podemos calificarlo como micrometeoritos en su tejado. Y cuando digo su tejado, el tejado de todos los que nos escuchan. La historia comenzó hace 8 años, cuando John Larsen, que es un músico de jazz noruego y ahora investigador invitado en el Departamento de Geociencias de la Universidad de Oslo, pues estaba el hombre sentado en una mesa al aire libre en su casa. Imagino que en verano, porque allí debe de hacer un frío que pela en invierno, cuando pues una especie de pequeñísimo objeto brillante cayó sobre la mesa en la que estaba. Ese objeto como metálico, brillante, muy pequeño, como una mota de polvo que cayó ahí, le llamó muchísimo la atención y empezó a investigar. Entonces supuso él inicialmente que eso no tenía por qué venir de ninguna fuente, digamos, cercana y que podría ser pues restos de un pequeño meteorito que había caído allí. Con lo que se puso a investigar, empezó a intentar averiguar qué es y había visto que había por ahí algunas teorías, pero unas teorías que no habían sido valoradas, digamos, por los científicos, porque se consideraba como el clásico bulo que ocurre en todos los sitios, en el que decía, bueno, que había gente o había ciertos restos de meteoritos que podían caer en cualquier lugar y como tal podían caer en el tejado de nuestras casas. Claro, el tejado de nuestras casas luego es arrastrado por la lluvia y se puede recoger y se habían detectado esos meteoritos, pero no existía constancia científica de eso. Sí, 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 Pues sí. bueno, este hombre se dedicó a recolectar del resto de lo que caía en los tejados, de ese polvo que sabemos que cae en el tejado y que luego es arrastrado pues, cuando llueve con la lluvia o con la nieve y que cae por los canales de nuestras casas y que pues eso pues, se dedicó a recolectar pues, toda esa materia que arrastra el agua y demás de los distintos tejados y de hecho estuvo varios años recogiendo. Lógicamente no se trata de recoger grandes cantidades ni grandes meteoritos que uno puede ver porque tienen el tamaño de la mano, estamos hablando de tamaños pequeñísimos, del orden de una décima, una milésima de milímetro, por lo tanto... Que son, realmente esto no es, a ver, para que yo lo entienda, no es que venga un micrometeorito de ese tamaño pequeñito y caiga sobre el tejado a toda velocidad y se incruste en la teja o se incruste ahí, ¿no? Esto sería un poco como polvo que ha quedado de los meteoritos que se han ido rompiendo en la atmósfera también, ¿no? Y No que necesariamente pueden ser micrometeoritos ya cuando llegan a la atmósfera terrestre. Lo único que pasa es que lo que ocurre con esas partículas, estamos hablando de partículas a lo mejor muy pequeñas, algunas de hecho las estrellas fugaces vienen a ser partículas muy pequeñas, partículas del tamaño de un granito de polvo. Y Sí. sabemos cómo se incendian. Sí, pero esas se acaban destrozando en la Se atmósfera, acaban digamos. destrozando o no. O sea, hay Ya. algunas
Ya. que lo que hacen, al entrar, lógicamente, existe un calentamiento muy fuerte, ese calentamiento hace que produzcan esa luz las estrellas fugaces, pero lo que hace es fundir el material. Ese material fundido lo que crea es una gota, que a veces, gota, pues, claro. pues, lógicamente, lo que hace una esferita pequeña, que lo que hace es que al chocar con la atmósfera disminuye muchísimo la velocidad y cae, pero cae ya a una velocidad pues de una lluvia realmente. Entonces no tienen velocidad suficiente como para impactar. No impacta, cuando llega al tejado no impacta, claro, con lo cual, por eso el agua de lluvia puede arrastrarla sin problema, porque se ha quedado depositada. Claro, es como un polvo que va depositándose suavemente porque después de atravesar toda la atmósfera ha perdido toda su velocidad, la energía que traía, la energía cinética, y llega un momento en el que se mueve a las velocidades de las partículas del aire, un poquito más rápido a lo mejor, pero no mucho. Entonces todo ese polvo está cayendo continuamente en todos los lugares de la Tierra. Es polvo que procede del espacio, que puede proceder pues simplemente de la nebulosa inicial de la Tierra, que todavía tiene repartido por ahí, del paso de un cometa o de simplemente partículas de producto de choques de asteroides. Es decir, hay un montón, lo mismo que lo hay de meteoritos, que son más fáciles de identificar, pues micrometeoritos hay muchísimos más. Lo que pasa es que son muy difíciles de identificar, porque a ver cómo identificas tú un micrometeorito de las partículas de polvo, de suciedad y demás que suele caer en la atmósfera, porque son productos de las actividades humanas o simplemente productos arrastrados por el aire de actividades meteorológicas, como pueden ser pues el viento que levanta partículas de polvo y todas esas cosas. O sea, lo difícil realmente ahí está en identificarlos dentro de toda esa cantidad de polvo que cae en los tejados, ¿no? De hecho, este hombre a lo largo de estos años logró recopilar hasta 300 kilos de material. Madre mía, casi nada. Del orden decía, me parece que 3.000 metros cuadrados, 30.000 metros cuadrados de muestras digamos, en total de tejados, sumando la superficie, etcétera, de lo que iba recogiendo, pues recogió del orden de 300 kilogramos. De esos 300 kilogramos, a base de analizar con una paciencia infinita, con un microscopio, porque no se pueden ver de otra manera, con un microscopio, separar granito a granito, logró 500 muestras. De los 300 kilos. Da una idea. De los 300 kilos. 500 muestras que no pesarían ni un miligramo, no sé lo que pesarían. Del orden de una décima de milímetro de diámetro. O sea, estamos hablando de... A este señor habría que darle una medalla ya solo por eso, ¿no? Sí, el premio Nobel a la constancia y a la paciencia, vamos, porque es espectacular. No, pero habría que dárselo mucho más, porque además tuvo que convencer a los científicos de que eso realmente era un polvo cósmico, ¿no? Y eso le costó casi más trabajo que encontrarlo, porque, me lo creo. Como digo, pues eso era como una leyenda urbana que en algunas ocasiones se había publicado, pero que nadie había llegado a demostrar de una forma fehaciente de que eso realmente era así. ¿Cómo se diferencian? O sea, ¿cómo puedo yo diferenciar un granito de arena, una sustancia que a lo mejor ha salido de una chimenea y ha caído arrastrada por el aire? Todos sabemos cómo se pone el coche, sobre todo aquí en España, cuando viene la calima del desierto del Sáhara, ¿no? Y llueve, nos deja el coche hecho una porquería. Pues eso es polvo del desierto que nos cae a miles de kilómetros de distancia. Y seguro que no es de micrometeoritos. Seguro que no es. Alguno habrá, pero búscalo. Bueno, pues tú mismo lo has dicho, de 300 kilos de material, pues se quedó solo con 500 partículas. O sea que, en fin, la proporción de micrometeoritos pues es... Claro, ¿y cómo diferencias eso? Bueno, pues para eso pues se utiliza, como digo, un microscopio potente con el que se analizan, se estudian las partículas y se notan ciertas diferencias. Por ejemplo, pues un micrometeorito tiene forma esférica. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho, es un material que entra a la atmósfera, entra a 70.000 kilómetros por hora o a 30.000 o a 50.000, depende de cómo lo pillemos en función de cómo se mueve la Tierra y cómo está en el espacio, que al entrar se funde. Es una piedra que se funde y luego al fundirse pues ya se forma una gota líquida que adquiere una consistencia de tal manera que se queda como una bolita que luego se vuelve a condensar, se vuelve a solidificar y queda de esa forma. Pero claro, tiene que ser esa forma esférica. Sí, o sea, necesariamente tienen que ser
esféricos o parecido a esferas. O parecido a esféricas, no ¿no? perfectas esferas, pero bueno, parecidas a esferas. Lo que pasa es que cualquier partícula esférica no es necesariamente un micrometeorito. No claro, necesariamente. Además, lo que ocurre al fundirse es que luego se enfría muy rápidamente, lo que quiere decir que le da un color y un brillo, es decir, que selecciona que aquellas que tienen como un brillo vítreo, como forman como vidrio, si ¿no? O un gris metálico. Eso es otro tipo de selección que hace. Y luego también, una vez que se analiza con el microscopio, se pueden ver también ciertas formas en la superficie que le llaman dendritas superficiales, que son protuberancias superficiales metálicas que están asociadas a esa rápida deceleración, esa fusión y esa solidificación rápidas que se produce, ¿no? Esto es lo que permite separarlo del resto del polvo. Pero claro, hay que comparar con otros micrometeoritos que no han caído en el tejado, pero que sí han caído en lugares donde son más fáciles de identificar. Por ejemplo, en el hielo de la Antártida. Sí, de ahí se recogen continuamente micrometeoritos. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, cuando cae un micrometeorito sobre la nieve es más fácil de diferenciar porque está alejado de los centros urbanos, porque es menos probable que sea arrastrado con una partícula así un poquito más grande de lo normal por el viento, porque, lógicamente, es el lugar donde más meteoritos se encuentran, ¿no? En la Antártida. También se acumulan en los sedimentos marinos. Caen a la tierra y se van sedimentando, claro. Ahí es los sitios donde normalmente se han identificado. Al comparar esos micrometeoritos que encontró este señor, John Larsen, luego lógicamente le hicieron caso una serie de científicos, entre ellos Matthew Genscher del Imperial College de Londres y otros que firman el artículo. Bueno, pues al comparar ven que la textura es aproximadamente la misma, que el mineral del que están hechos, que suele ser olivino, que es el típico en los meteoritos que caen del espacio, es decir, hay una serie de composiciones químicas que además tienen que poner la firma de que esto viene del espacio exterior, ¿no? Bueno, pues hacen ese estudio y una vez que ya se comprueba que efectivamente son micrometeoritos, entonces viene otro análisis, y ese análisis es el que a mí me parece más llamativo, y es que lo que se hace es comparar análisis que se han hecho en otras colecciones que ya digo se han recogido de la Antártida o del Ártico, del hielo ártico y demás, que son colecciones que han caído a lo largo de muchos años, porque ahí se puede datar la edad. Es decir, si tú perforas el hielo ártico o el hielo antártico, sabemos que cuanto más profundo el hielo, más antiguo es. Y por lo tanto, cualquier partícula que esté incrustada en ese hielo, pues lógicamente le podemos poner una etiqueta de una edad aproximadamente de cuando cayó. Así que la colección de micrometeoritos que se tiene ahí, pues abarcan pues a lo mejor periodos de hasta 800.000 años. Pero estos micrometeoritos que se encuentran en los tejados de nuestras casas son recientes. Sí. Es decir, se supone que cada vez que llueve se lava el tejado. De alguna manera, si llueve más fuerte, se lava mejor, ¿no? De tal manera que se piensa que estos micrometeoritos que encontró este hombre pues tienen del orden de unos 6 años, como mucho, ¿no? O sea, son muy recientes. De tal manera que eso permite comparar las colecciones, concretamente de 48 de estos 300 que habíamos dicho, 48 de ellos pueden comparar con otras colecciones, pero de más largo tiempo recogidas en la Antártida y en otros lugares. Y al comparar se encuentran con que hay pequeñas diferencias entre ellos. Pequeñas diferencias que hablan, curiosamente, de como si se comportaran, como si los meteoritos no cayeran siempre de la misma manera, sino que hubiera fluctuaciones a medida que la Tierra se mueve por el espacio. ¿A qué se deben esas fluctuaciones? Y esto ya entra en el campo de las hipótesis y demás, ¿no? Pues parece ser que una de las diferencias va ligada a la temperatura a la que se funden esos micrometeoritos. Y esa temperatura a la que se funden, lógicamente, está conectada directamente con la velocidad a la que caen. Es decir, cuanto más rápido, más se calientan. Cuanto más lento, pues menos se calientan. Y por lo tanto existen diferencias en ese fundido y en esa solidificación que identifican de alguna manera si ese micrometeorito ha llegado muy rápido o ha llegado muy lento.
Bueno, pues parece ser que había ahí unas diferencias en las que decía que en estos momentos, pues parece ser que estos meteoritos eran un poco más lentos que los encontrados a lo largo de otros periodos. Es decir, como si la media a lo largo de un largo periodo no coincidiese exactamente con la media en un corto periodo como serían estos. Lo que indicaría que, claro, la media a largo plazo lo que significa es que si ha habido un pico mayor y un pico menor, si hay fluctuaciones, esas se pierden en la media, ¿no? Pero si analizamos en muy poco tiempo, podemos detectar un pico de eso. Pues eso es la conclusión a la que llegan, que realmente en el paso de la Tierra por el espacio, que va barriendo esos meteoritos, y esos micrometeoritos, y lo va recolectando, pues en función del movimiento de la Tierra, de la atracción gravitatoria, de la concentración, se van produciendo variaciones también en la velocidad y en la cantidad de esos micrometeoritos que caen, lo que puede llevarnos a estudiar o abre un campo de estudio de cómo están distribuidos tanto en el espacio y además cómo la gravedad terrestre afecta en función de su movimiento alrededor del Sol o el movimiento a través del espacio afecta la entrada de esos meteoritos, lo cual pues no deja de ser, creo que, interesante. Pero vamos, creo que al final lo bonito de esta historia para mí es eso de que cuando llueve de mi casa, de las Canales, puede caer polvo cósmico y eso, bueno, es una manera de acercar estas cosas. Una pregunta que te quería hacer. Con esta cantidad de meteoritos que han recogido durante el periodo que se han recogido, ¿han podido hacer alguna estimación de cuántos meteoritos de estos caen al día en la Tierra? ¿Cuánta material cae? Bueno, ese dato no aparece en el artículo, pero sí se suele manejar la cifra de 100 toneladas al día de material cósmico que cae continuamente a la Tierra. ¿Al día? ¿O al año? Al día sobre la Tierra. O sea, que la Tierra va creciendo, su masa va creciendo cada día. Pero sí, imagínate, la Tierra es muy grande, estamos hablando de polvo cósmico que está recogiendo y si tú miras la superficie terrestre, lo que barre todo lo que es la circunferencia terrestre a su paso alrededor del Sol es una enorme superficie, ¿no? Que por pequeño que sea el polvo cósmico, al final, sumando, debe dar a lo largo del día bastante. Pues nada, estupenda. La verdad es que la noticia es muy interesante y ya me has picado a mí la curiosidad de ir a intentar explorar si veo algún potencial micrometeorito en el tejado de la casa o en el agua de lluvia simplemente. Caiga de alguna de estas, ¿no? de los canales que recogen el agua, de los tejados. Sí, pondremos en la página web una serie de fotografías que parecen muy interesantes de micrometeoritos de estos para que vean un poco son con su colorido. Son muy bonitos, la verdad es que la ampliación lógicamente es muy bonita, son de color verdoso, hay distintos colores, de distintas consistencias. Lo pondremos. Muy bien. Muy bien, pasamos a tu noticia. Sí, si te parece pasamos a la primera noticia que, como decía, tiene que ver con la estimación del contenido de unos insecticidas de la familia de los neonicotinoides en las mieles del mundo, ¿no? Y esto es importante porque sabemos que en los últimos años se ha ido acumulando pues cada vez más evidencia que muestra que hay un claro declive en las poblaciones de insectos polinizadores en particular, que son muy importantes porque, claro, la polinización es fundamental para la agricultura, ¿no? Sí, y además es que se está detectando casi en todo el mundo. Efectivamente. Es un problema enorme. Y vamos, yo he plantado unos tomates para ir más lejos y solo me han salido 3. 3 tomates. Había 4 tomateras. Ni siquiera he llegado a una. Eso es muy poco, sí. Evidentemente. Y era un problema de polinización, claro. Tampoco hay mucho donde elegir para las abejas ahí en ese trocito de tierra que tengo, ¿no? Pero que eran 4 macetas. Pero sí, bueno, el caso es que estos insecticidas de los llamados neonicotinoides, ahora explicaremos cómo son y cómo funcionan, pues son los principales sospechosos de este declive que se está produciendo. Y es que, claro, estos plaguicidas pues es que se encuentran cada vez, son más utilizados y cada vez están, pues su presencia es más frecuente tanto en ambientes terrestres como en los acuáticos. Por ejemplo, las plantas los pueden absorber desde la tierra y son transportados por la savia, digamos, a todas las partes de la planta, incluidas las flores. Entonces, aunque yo no utilice los insecticidas de manera directa contra los insectos, bueno, pues al fumigar un campo, al fumigar una planta, pues la planta al final me lleva el insecticida a la flor.
Cuando llega allí el insecto, la abeja en este caso, pues absorbe el néctar, el polen, y se lleva una dosis de estos insecticidas. Y con lo cual, claro, pues esto puede ser un problema, y cada vez hay una mayor preocupación por el impacto que estos pesticidas tienen, no solamente en estos organismos, o sea, no solamente en los insectos, sino que también pueden tener un impacto en animales vertebrados, en invertebrados y, por supuesto, incluso en el ser humano, ¿no? Claro, claro. Y bueno, no tenemos muchos datos. De entrada tenemos la sospecha, ¿no?, de que los insecticidas de esta familia son perjudiciales. Hay que tener en cuenta que, claro, se tienen que utilizar, porque es que si no utilizamos insecticidas, también la agricultura sería imposible. Es decir, no habría para dar de comer a todos los seres humanos que hay en el planeta, porque se lo comerían los insectos. Sí, sí, con lo cual, realmente es necesario el uso de insecticidas. Pero claro, lo que hay que hacer es un uso racional del insecticida, de manera que el beneficio sea el máximo y el perjuicio sea mínimo. Claro, es que ahí es muy difícil dilucidar entre un insecto y otro. Lógicamente, aquellos que se comen las hojas o que se alimentan de la savia, como son los pulgones o son las orugas de ciertas especies de insectos, como se las comen directamente, pues contra esos va. Pero como tú dices, el polen también es una parte de la planta. Con el polen se hace la miel, y la miel alimenta a las abejas y a los humanos. Claro, efectivamente. Bueno, el caso es que, como decía, para tomar decisiones de cómo optimizar el empleo de los insecticidas, pues tenemos que tener datos. Tenemos que saber qué está pasando y dónde están estos insecticidas y cómo se distribuyen, ¿no? Lo que ha pasado en el planeta. Y lo que han hecho unos investigadores de la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, lo han publicado esto en una revista Science, pues realizan un estudio en donde analizan el contenido de estos neonicotinoides en la miel. Uh-huh. Bueno, lo que encuentran, ahora explicaremos, no es muy tranquilizador. El 75% de todas las muestras que analizan, creo que analizan 198, contienen al menos uno de los 5 neonicotinoides que son los más empleados, que son los que analizan. Y además lo encuentran en concentraciones que pueden afectar a estos animales. A ver, lo pueden afectar, ahora explicaremos cómo les pueden afectar. No necesariamente los matan, sino que simplemente influyen sobre ellos y sobre su posibilidad de supervivencia, en particular en las abejas. Bueno, para entender esto, lo mejor es que hablemos un poquito, expliquemos qué son los neonicotinoides. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y por qué pueden ser peligrosos? Pues no solamente para las abejas, sino incluso también para nosotros. Para nosotros la verdad es que no son muchos. Bueno, como el nombre indica, los neonicotinoides son nicotinoides, es decir, sustancias que se parecen a la nicotina. Una sustancia que creo que todos conocemos porque, vamos, el que no ha fumado en un momento ha fumado en otro. O es fumador pasivo. O ha fumado el humo del vecino. Exactamente. Con lo cual, todos hemos tenido nicotina en nuestro organismo. Afortunadamente, nosotros podemos metabolizar rápidamente la nicotina, porque la nicotina efectivamente sería tóxica de no ser metabolizada. Nos impediría la transmisión nerviosa. Lo que hacen los nicotinoides, las nicotinas y las sustancias parecidas a la nicotina, actúan sobre unos receptores que tenemos en el sistema nervioso parasimpático, que se llama, que es el autónomo, que controla las acciones involuntarias, pero también actúa sobre las conexiones neuromusculares. ¿Ah, sí? Es decir, aquellas que permiten que el sistema nervioso controle los movimientos musculares, claro. Estas conexiones dependen de un neurotransmisor principal, que es la acetilcolina, que es una sustancia que interacciona con los receptores. A ver, para entendernos de la simplicidad de este neuroreceptor, realmente el nombre es acetilcolina, parece que es muy raro, ¿no? Pero realmente no es tan raro, es un derivado prácticamente del etanol. Uh-huh. Etanol, alcohol, una sustancia, claro, que junto con la nicotina, normalmente, sí, el alcohol, sí. El alcohol de la cerveza. Muchas personas reciben su dosis de nicotina y además de alcohol. Bueno, pues esta sustancia es casi la de se puede derivar la acetilcolina. A ver, el alcohol oxidado me da el ácido acético, que también lo conocemos, está en el vinagre. Es una sustancia que está formada por 2 átomos de carbono unidos, dos carbonos unidos en un enlace, ¿no? Bueno, la colina, acetil, vendría del ácido acético. Y la colina es simplemente una molécula de etanol, que sería CH2OH, esto seguramente lo conoce cualquiera, la química general, sabemos cuál es la fórmula del etanol. Bueno, le quitamos el OH y le ponemos un nitrógeno, en lugar del OH le ponemos un nitrógeno con 3 grupos
parecidos al metano, 3 grupos metilo que se llama. Es decir, cambiamos el OH por un nitrógeno con 3 metilo. Ya está, eso es la colina. Y esa diferencia química hace que esa sustancia sea un neurotransmisor en lugar de ser pues una sustancia, en fin, obviamente que no sirve como neurotransmisor como es el alcohol, aunque afecta también a la neurotransmisión, ¿no? Bueno, este neurotransmisor es el que afecta, el que funciona en la sinapsis, o sea, las conexiones neuronales del sistema nervioso, y lo que hace es interaccionar con 2 receptores. La sinapsis siempre es una molécula que es liberada entre 2 neuronas. Cuando la molécula es liberada, interacciona con un receptor. Un receptor es una molécula de proteína que capta, en este caso, el neurotransmisor, y al captar a este neurotransmisor produce un efecto, una señal, un cambio en la célula que recibe a la molécula, ¿no? al neurotransmisor. Sí, o sea, es un mensaje químico, una molécula que sueltas por un lado y luego encaja en el otro, con lo cual hay un mensaje que une, que pasa de una neurona a otra, ¿no? Exacto. Bueno, pues este neurotransmisor, la acetilcolina, es fundamental en las conexiones, como he dicho antes, neuromusculares, o sea, entre las neuronas y los músculos. Ajá. Las neuronas liberan la acetilcolina en la sinapsis y esto es lo que produce la contracción muscular controlada. Claro, de acuerdo a cómo la neurona libere el neurotransmisor, pues se producirá el movimiento muscular. Está controlado de esta manera. O sea, ¿quieres decir que en las borracheras influye eso? Es decir, que eso de que el borracho se tambalee y... No necesariamente. Eso es una cuestión de efecto. Obviamente el sistema nervioso está afectado, claro. El alcohol afecta al sistema nervioso, afecta a la transmisión, afecta a la manera en que uno evalúa los inputs, o sea, los inputs que le llegan, ¿no? Los estímulos que le llegan. No necesariamente la manera, digamos, que es el alcohol esté afectando a este sistema. ¿Eh? No te lo puedo decir con seguridad, porque es más un efecto global. El alcohol afecta pues prácticamente a todo el sistema nervioso, ¿no? Claro. O sea, afecta de manera global. Bueno, lo que está claro es que si esta conexión neuromuscular interferimos sobre ella, afectamos su funcionamiento, pues esto va a tener un problema grave. Por ejemplo, puede pararse el corazón, puede pararse la respiración, que al fin y al cabo necesitamos músculos para respirar. Podemos tener un colapso, no podemos andar, o sea, una parálisis, ¿no? Ya, bueno, eso sería un caso extremo, lógicamente, pero también puede interferir a lo mejor en los movimientos musculares sin necesidad de llegar tan lejos, ¿no? Hacernos a lo mejor más lentos. Exacto. A eso vamos a llegar, efectivamente, a eso vamos a llegar. Bueno, en cualquier caso, lo que hace el sistema nervioso y los músculos es que cuando se recibe esa señal, la acetilcolina no puede estar mucho tiempo en la sinapsis. Hay que, vale, ya he recibido la señal, vale, la quito el mensaje y me preparo para el siguiente mensaje, es decir, para la siguiente contracción. Entonces, rápidamente hay una enzima en esa sinapsis que una vez que la acetilcolina ha sido liberada, pues el enzima lo degrada, la quita, lo elimina, ¿no? Y bueno, los receptores también, al ser eliminada esta acetilcolina, pues se quedan limpios y, digamos, a la espera de un segundo mensaje. De esta manera, pues podemos contraer los músculos, no sé, caminar, estoy caminando, estoy contrayendo los músculos de la pierna, una vez una pierna, otra vez otra pierna, claro, a ver si me explico. De forma repetitiva. Exacto, de forma repetitiva, con lo cual en cada sinapsis, para controlar esa conexión, tiene que estar limpia para el siguiente mensaje, para ver cuándo doy el siguiente paso. Claro. Porque si no, no podría dar el siguiente paso, se habría bloqueado el sistema. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que hacen los neonicotinoides. Lo que hacen es interaccionan con los receptores de la acetilcolina y se pegan a ellos, pero no se pueden degradar. Es decir, el insecticida, estas sustancias, no son, digamos, degradables por el enzima, con lo cual me bloquean la sinapsis, me la dejan todo el rato activado, digamos, como que se me contrae el músculo, tendría siempre el músculo contraído, porque siempre estoy recibiendo el mensaje de contraer, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. No me puede relajar, es decir, no podría, por ejemplo, no podría caminar, porque siempre habría dado el paso, pero no podría, digamos, dar el siguiente paso, porque estaría bloqueado el sistema. O sea, que eso, en el caso de las abejas, podría impedirles a lo mejor volar o volar. Efectivamente. Puede impedirles volar, puede impedirles aprender dónde están, es decir, les puede desorientar. Una abeja que sale, digamos, bueno, pues obviamente a buscar polen, néctar de las flores, recibe una dosis de estos insecticidas, no lo va a matar, no va a producirle una parálisis, ¿verdad? No va a ser tóxica, digamos, mortal, pero... Sí, la puede hacer más torpe. Exactamente, la convierte en torpe. Y esa torpeza le puede costar a la larga la vida, claro. O por lo menos disminuir el número de individuos. Claro, porque no puede volver a la colmena.
se encuentra desorientada, no, es lo que tú dices, sales por ahí, te emborrachas y no sabes volver a casa, te tiene que llevar alguien, ¿no? Las abejas no tienen a la amiga que la pueda volver a la colmena. Si se emborracha, entre comillas, porque recibe una dosis demasiado alta de estos neonicotinoides, no suficiente como para matarla, pero que sí que le afecta a su sistema nervioso, pues entonces la abeja se puede desorientar y no volver a la colmena, y eso es una abeja muerta. Bueno, imagino que Obviamente. también, además, como la miel se utiliza para alimentar a Larvas, pues, porque las son larvas, larvas, sí. pues también afecta al crecimiento, o de alguna manera Por supuesto, puede afectar al desarrollo. desarrollo del sistema nervioso, puede afectar a que el sistema nervioso de la abeja adulta esté adecuadamente formado. Efectivamente, puede haber muchos efectos, efectivamente. Tienes toda la razón. Bueno, pues lo que hacen, debido a estos efectos, estudian la presencia de neonicotinoides que son empleados en el mundo y encuentran, ya he dicho antes, el 75% de las 198 muestras que analizan tienen al menos uno. Pero el 10% contienen entre 4 y 5 de los neonicotinoides utilizados. Es decir, vamos, básicamente hay pocas muestras de miel que no tengan estas sustancias, la mayoría la tienen y las concentraciones son suficientemente altas, además, como para afectar a los insectos de la manera que hemos hablado antes. O sea, que les pueden desorientar, pueden impedir que puedan tener la memoria de dónde están, en fin, volar, como tú dices, lo que sea, ¿no? Con lo cual, claro, esto además hay que tener en cuenta que estas sustancias que no pueden ser degradadas, los efectos se pueden ir acumulando porque es una exposición crónica. Es decir, vale, una abeja sale un día y va a la flor y vuelve a la colmena. El día siguiente vuelve a hacer la misma operación y vuelve a recibir otra dosis suplementaria de la que recibió el día anterior. Claro. Con lo cual, claro, se va acumulando hasta que puede llegar un momento en donde llegamos a una dosis umbral crítica. Esto es como si tú bebieras y el alcohol no pudiera ser degradado, no pudiera ser expulsado, ¿no? Bebo y la siguiente copa de vino se me acumula, la siguiente copa de vino se me va a acumular. Es decir, no puedo eliminarlo. Obviamente, al final, acabo borracho de todas. Y continuamente borracho. Y continuamente borracho, exacto. Entonces, esto podría pasar a estos insectos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el estudio es interesante, ya digo que ha sido publicado en la revista Science, porque nos da una idea de la magnitud del problema a nivel mundial, nos da una herramienta para estimar en una zona determinada cuál es el nivel de exposición de estos insecticidas. Es decir, ahora podríamos pues ir, no sé, a Villanueva del Pardillo, por ahí, si tienes una colmena, sacar una muestra de miel, analizar estas sustancias con los métodos que emplean los científicos y podemos saber, pues más o menos, qué cantidad de esos insecticidas han sido empleados a lo largo de los últimos años en esa zona, ¿no? Y si estamos o no estamos en unos umbrales, es decir, cerca o no de umbrales peligrosos. Pero a eso habría que añadir además luego un estudio posterior de la evolución de la cantidad de individuos de las colmenas. Claro, ¿no? claro, efectivamente. Es decir, a lo mejor convendría, pues qué sé yo, si tenemos unas concentraciones elevadas o hay 4 o 5 de estos neonicotinoides en la miel de esa zona, pues convendría decir, bueno, vamos a parar 1 año o 2 años, vamos a intentar recuperar la población y vamos a utilizar otros insecticidas distintos y vamos luego a hacer un análisis de la población, como tú dices, a ver si esto se recupera y volvemos a utilizarlos pues de una manera lo más racional posible, controlando, por ejemplo, la concentración que se va produciendo en la miel, es decir, haciendo estudios sistemáticos, por ejemplo, y periódicos de cuál es la concentración en la miel de las abejas, de manera que no les afectemos, ¿no? O sea, que sepamos que son concentraciones seguras para ellas, porque afortunadamente sí son seguras para el ser humano. O sea, los insecticidas estos, nuestros receptores de la nicotina, de la acetilcolina, son lo suficientemente distintos de los de las abejas y de los insectos como para que esas sustancias no les afecten. Es decir, mientras sí que se unen a los receptores de los insectos, no se unen con la misma fuerza, para nada, a nuestros receptores. Con lo cual, claro, la misma concentración, digamos, no tiene ningún efecto en los seres humanos. O sea, que vamos a ver, las mieles que han analizado esos científicos, ninguna han encontrado que sea, digamos, peligrosa para el consumo humano. En absoluto. Es decir, las concentraciones son muy por debajo de lo que podría ser peligroso para los seres humanos. Pero, en cambio, no están muy por debajo de lo que podría ser peligroso para las abejas, o de hecho es peligroso para las abejas. Así que, bueno, este es el interés del estudio y que yo creo que, bueno, pues intenta proporcionar una herramienta pues para manejar mejor, como digo, el inescapable uso de insecticidas si queremos comer, pero que al mismo tiempo pues podamos tomar decisiones de cómo los usamos de manera más racional. Claro.
Sí, además es que es fundamental el ver cómo funcionan estas cosas, porque siempre hay varios sectores afectados, ¿no? Por una parte, Claro. el agricultor que necesita tener una cosecha para poder seguir sembrando; por otra parte, las abejas que necesitan ese polen, pero el agricultor también necesita que las abejas vengan para que polinicen, y si no, tampoco tiene esa Claro, fruta claro. que quiere Está, recolectar. O está sea que claro, está todo claro. conectado. Está todo conectado, sí, sí, así es. Muy bien, Muy muy bien, pues nada, interesante. si te parece, pasamos a tu Pues segunda nada. noticia. Pues vamos a hablar de neutrinos. Muy bien, es misteriosas Nada más y nada partículas. menos. Sí, misteriosas partículas. El rompecabezas de los neutrinos lo llama el artículo que se publica en Scientific American este mes. Se trata de un artículo que nos presenta, como decía al principio, pues un experimento, uno de esos grandes experimentos de la física, en el que se construyen pues instrumentos de enorme tamaño y de enorme costo, porque estamos hablando del orden. El proyecto cuesta del orden de 1.500 millones de dólares, y digo dólares porque se está construyendo en Estados Unidos. O Sí, sea, sí. eso dice ya de por sí. Todo eso para estudiar las partículas más diminutas que se conocen, que son los neutrinos, ¿no? Bueno, pues para ponernos en el lugar, ¿no? ¿Qué es un neutrino? Pues un neutrino es una partícula elemental, una partícula pequeñísima, y cuando digo pequeñísima es hasta el punto de que hasta hace muy poco se pensaba que ni siquiera tenía masa. Eso de una partícula sin masa puede chocar, ¿no? Pero estamos acostumbrados a ver partículas. Por Claro, supuesto, no tiene carga carga, no tampoco tiene tiene, masa, claro. pero vamos. Carga tampoco tiene, su nombre lo indica, es neutro, neutrino. Bueno, pues que una partícula no tenga masa no debe sorprendernos mucho, porque ahí tenemos los fotones de la luz que no tienen masa, y sin embargo pues hablamos de que son partículas, fotones, ¿no? Bueno, pues se pensaba, según el modelo estándar, que es el modelo que describe lo que es el mundo de las partículas actualmente, el mejor modelo que tenemos, pues no tenían masa. Luego se descubrió que sí tienen masa, una masa pequeñísima que todavía no se sabe muy bien cuánto es, porque de hecho ahora hablaremos uno de esas cosas curiosas que ocurren con los neutrinos. Bueno, pues estos neutrinos, que ya digo son partículas pequeñísimas, se descubrieron allá por 1930. Lo descubrió Pauli, un físico que se llama Wolfgang Pauli. Los descubrió teóricamente porque a la hora de analizar... Eso te iba a decir, que realmente no fue un descubrimiento, digamos, experimental. No, fue experimental, eso luego vino después. Pero Pauli lo que hacía era estudiar cómo se desintegran los neutrones, ¿no? El neutrón, que es una de las tres partículas básicas que forman los átomos, o sea, dos partículas serían el núcleo, sería el protones y neutrones, y luego los electrones que estarían alrededor del núcleo, ¿no? Esas son las tres partículas básicas. Sí. Bueno, pues sabemos que el protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa, pero el neutrón, por su nombre indica, es neutro, no tiene carga eléctrica, ¿no? Pero sin embargo, un neutrón puede en un momento determinado, digamos, sufrir, llamémosle una indigestión subatómica, y suelta un electrón y se queda convertido en un protón. Es decir, ese neutrón, que es un poquito, que contiene como las dos partículas unidas. Es decir, la carga eléctrica de las dos se compensan y entonces la carga es neutra. Sí. Pero se puede disociar en un protón y en un electrón. Ahora bien, en esa disociación, cuando analizaba Pauli cómo se producía, le faltaba energía. O sea, había algo que no cuadraba en la ecuación, y era que había una energía sobrante, y esa energía sobrante tenía que ir a parar a algún lado. Y él supuso que iba a parar a una partícula que también era neutra, es decir, que no tenía carga, pero que tenía esa energía que faltaba. Y a eso otro físico llamado Enrico Fermi le llamó piccolo neutrón o neutrino. De ahí viene la palabra de neutrino, ¿no? Piccolo neutrón es muy curioso. Entonces, ya tenemos cómo es. Ahora, esas partículas, claro, son pequeñísimas, no llevan carga. Se producen en las reacciones atómicas de este tipo de partículas. Se producen además en gran cantidad, se comprobó que se producen en gran cantidad tanto en el Sol, en el núcleo de las estrellas, como partículas en general, todos los procesos, digamos, de grandes proporciones que existen en el cosmos. Se atraviesan
cualquier sustancia sin inmutarse, salvo que choquen directamente con un núcleo atómico y dentro de eso pues no se van a ver. Es decir, atraviesan limpiamente la materia. De hecho, atraviesan solo pueden interaccionar con los núcleos atómicos. Claro, que choque claro, ya directamente. Para una partícula, para que nos demos cuenta, ¿no?, de que un átomo es como una mosca, sería el núcleo del átomo, y a la distancia de que estaría una mosca en el centro de una catedral, pongamos la catedral de Milán, ya que estamos hablando de Italia. Sí, es el ejemplo clásico, ¿no? Una mosca dentro de una catedral sería el tamaño del átomo, pero claro, fundamentalmente espacio vacío. Exacto. Entonces, el neutrino sería, pues no sé, una bacteria, vamos a poner, comparado con la mosca, porque estamos hablando que es una cantidad pequeñísima, una partícula pequeñísima, que viene a toda velocidad, atraviesa el espacio de la mosca en el centro de la catedral y tiene que chocar con la mosca. Para que se pueda detectar. Y si no choca con la mosca, claro, para que se pueda detectar. Y si no choca con la mosca, no se entera nadie, porque los electrones están en la capa externa de la catedral, los electrones están allí, pero aunque el neutrino interaccione con ellos, no se va a enterar, es decir, no interacciona con los electrones, solo puede interaccionar. También. Sí, también puede, pero dar con un electrón que es muchísimo más pequeño que el núcleo, todavía es todavía más pequeño. Es más difícil todavía. Exactamente. O sea, es muy difícil que, aunque haya muchos, pues se produzca esta interacción. Claro, alguno al final choca con la mosca. Claro, si vienen muchísimos, alguno choca, pero claro, choca uno de 1.000 millones. Claro, ahí está la dificultad. Ahí es donde está realmente la dificultad de detección de este tipo de partículas. De hecho, hay miles de millones de partículas que atraviesan nuestro cuerpo cada segundo. O sea y lo pasan sin inmutarse. Así que, ¿cómo construir un detector que pueda detectar esos neutrinos? Bueno, se han hecho bastantes a lo largo de la historia. Lógicamente son grandes complejos que contienen una gran masa de átomos, de determinados átomos que tienen un núcleo pesado, que sabemos que en un momento determinado pueden interaccionar con ellos, y al de interaccionar, ¿qué ocurre? Pues como el choque de dos partículas, pueden generar otras partículas alrededor que, aunque no hayamos visto que han chocado, sí vemos el resultado del choque. Es como el detective que llega al lugar del crimen, ve una colilla y dice, aquí han fumado, ¿no? Pues viene a ser algo parecido. Bien, ¿qué ocurre con los neutrinos? Ya digo que se hacen grandes detectores. Podemos decir que este detector en concreto, del que estoy hablando, es un detector que se llama Deep Neutrino Experiment, DUNE, con las siglas inglesas, y es un proyecto que está ahora mismo todavía en construcción y que comenzará a operar en la década de 2020. ¿Por qué está en construcción? Pues vamos a dar una idea de cómo es de grande. Consta de dos partes. Una parte está en el Fermilab, que esto está junto a uno de los grandes lagos americanos. El otro detector está a 1.300 kilómetros de distancia, en Stanford, en Dakota del Sur. Es decir, 1.300 kilómetros de distancia de un detector a otro. En el Fermilab, lo que se hace es generar neutrinos. ¿Cómo? Pues a base de poner un acelerador, ese acelerador crea partículas, las partículas que son neutrones y protones chocan contra una base de grafito, en fin, hay una serie de cosas que al final, como producto, da un haz de neutrinos. Ese haz de neutrinos entra en un primer detector. ¿Cómo son esos detectores? Que se colocan al principio y al final, es decir, uno donde se crean ese haz de neutrinos y otro donde se recibe o donde se detectan 1.300 kilómetros más allá. O sea que va a haber dos eventos de detección, uno cerquita, digamos, de donde se ha producido, y otro un poco más lejos. Un poco más lejos, 1.300 kilómetros. O sea, está más allá. Bueno, bien, vale. Me imagino que los neutrinos viajarán a la velocidad de la luz, porque no tener masa... Claro, casi. Con lo cual, claro, 300.000 kilómetros por segundo... No, yo no he dicho que no tengan masa. Digo que en principio se pensaba que no tenían masa. Sí tienen masa, y ese es uno de los grandes problemas. Sí, pero digo que la velocidad del neutrino será... Sí, pero cercana a la luz. Por eso digo que 1.300 kilómetros para un neutrino es muy poquita distancia. Sí, pues para hacernos una idea de cómo son estos detectores, el detector que se coloca muy cerca de donde se disparan los neutrinos es más pequeño, y el receptor, que está a 1.300 kilómetros, es más grande. Bueno, pues el que está situado a 1.300 kilómetros está formado por 4 contenedores que tienen 17.000 toneladas de un líquido... ¿De agua? No es agua, es argón.
Argón es un gas noble, es decir, es un gas neutro, por eso se utiliza el argón, líquido. Pero líquido, argón líquido. A ver, repite otra vez, 17.000 metros cúbicos. 17.000 toneladas métricas, no metros cúbicos, porque será más denso que eso, pero no sé. 17.000 toneladas de argón. De argón. Líquido. Eso, uno de los 4 que tiene 4. Que tiene 17.000 toneladas cada uno. Eso al final y al principio hay uno, es decir, es más pequeño. Ahora bien, con este detector lo que se pretende es ver alrededor de 10 a 20 colisiones de neutrinos cada día. En los 4 contenedores. O sea, en los 4 contenedores, 10 a 20 en global. En global. Eso da una idea. Claro, los neutrinos hemos dicho que atravesan toda la Tierra y pueden atravesarla limpiamente sin chocar con nada. Así que necesitan un detector enorme y además detectan muy poco. Porque, ¿qué hacen al detectar? Pues en función de que llegue el neutrino si choca, si da con esa mosca que decías tú del centro de la catedral, entonces genera partículas que pueden ser otros electrones que, al salir disparados con energía debido al choque, generan una luz que puede ser detectada, ¿no? Esa es básicamente la historia de este detector. Ahora bien, ¿qué pretenden detectar con esto? Bueno, pues resulta que, como he dicho, el neutrino, además de tener esas características, por si fuera poco, además existen 3 tipos. Son 3 tipos de neutrinos, uno que se llama neutrino electrónico, otro tauónico y otro muónico. ¿Qué pasa con esos neutrinos? Pues voy a contar otra historia. Cuando se empezaron a detectar los neutrinos, se hizo un cálculo de cuántos neutrinos de estos salían del Sol. Y en ese cálculo daba una cantidad. Cuando se empezaron a construir los primeros detectores de este tipo, resulta que solo se detectaba 1/3 de ellos. Es decir, no se detectaban tantos como daban los cálculos teóricos. ¿Y qué ocurría? Pues que los científicos se pusieron de los nervios y unos empezaron a frotar las manos porque diciendo, aquí tengo trabajo para toda mi vida. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta que descubrieron que resulta que estos neutrinos, que son neutrinos de 3 tipos, cuando van avanzando, es decir, cuando se van desplazando de un lado a otro, van cambiando de forma. De tal manera que un neutrino electrónico se va convirtiendo en muónico y el otro. Y estos neutrinos interaccionan de forma diferente con la materia, con lo que el detector preparado solo para detectar neutrinos electrónicos no era capaz de detectar los otros, que tienen otras energías, ¿no? Y hasta que no se llegó a eso, no se pudo explicar ese enigma de los neutrinos. O sea, que el neutrino tiene como 3 personalidades diferentes. Y además que van cambiando a medida que se desplazan en el espacio. O sea, que van, según se va moviendo, digamos, como esas personalidades son como si fueran, bueno, supongo que tendrán que ver con ecuaciones de onda o fases de onda o alguna cosa así. Sí, bueno, ahí entra son partículas muy pequeñas, la física cuántica tendrá que ver con esto, y según la fase de la onda o lo que sea, pues será una personalidad, digamos, del neutrino u otra, ¿no? Muy interesante. Y la verdad es que, bueno, yo me he quedado sorprendidísimo con el tema de los contenedores de argón. Porque el argón es un gas noble que está en la atmósfera, hay aproximadamente un 1%, o sea, no es poco, hay bastante argón en la atmósfera, pero para tenerlo líquido hay que bajar la temperatura a menos 185 grados. Ajá, o sea que, que hay que mantener 17.000 toneladas por 4 veces a menos 185 grados y que no se nos evapore, claro. O sea, es decir, a ver, me parece que técnicamente hablando o tecnológicamente hablando, pues el tema es espectacular, vamos, increíble que se pueda hacer esto, ¿no? Por 1.500 millones de dólares. Sí, claro, sí, a lo mejor se puede hacer con ese dinero. Con eso hace falta ese dinero. Bueno, pues todo esto, entonces, ¿para qué? Pues para detectar cómo van variando esos neutrinos cuando recorren una cierta distancia. Lógicamente, si conoces los neutrinos de la fuente y calculas los neutrinos del detector final, puedes calibrar ese cambio, y ese cambio, ¿qué es lo que nos permite? Ese cambio nos permite ajustar la física que nos detecta, que nos dice cómo son los neutrinos, porque los neutrinos, como digo, sí tienen masa. Eso se comprobó, se comprobó en un determinado momento, pero se comprobó simplemente que tenían una masa pequeñita, pero no cuánta. De hecho, el último de los experimentos, que es de 2016, nos dice que el límite al que llega la masa como mucho, ¿no? O sea, que es del orden de una millonésima de la masa de un electrón. O sea, es millones de veces más pequeño de un electrón. Eso es la masa superior. El límite superior, no estoy hablando del total. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es muy difícil de detectar, pero además quiere decir que
tenemos que, puesto que tienen masa y el modelo estándar decía que no tienen masa, aquí hay algo que no cuadra, que no acaba de estar claro. Es decir, si nuestra mejor teoría para explicar las partículas atómicas resulta que decide que los neutrinos no deben tener masa y si la tienen, es porque algo nos falta por saber. Claro. Bueno, no quiere decir... ahora que no tengan masa, algo que no tenga masa, como se sabe que la masa tiene que ver con el campo de Higgs, desde que se descubrió el bosón de Higgs, pues querría decir que los neutrinos no pueden interaccionar con ese campo. Ahí vamos ya. Y ahora, si tienen masa, sí que pueden interaccionar, claro. La cuestión es... Esa es una de las cosas que se habla en este artículo, sobre el origen de la masa de esos neutrinos, ¿no? Claro. O sea, ahí existen, tú has dado una opción, es que interaccionen con ese campo de Higgs, que es el que sirve para crear la masa, o que interaccionen con otro campo que no se sabe cuál es, que es desconocido, o que existan además una serie de neutrinos que todavía no se han detectado, que completarían esa familia y que de alguna manera explicarían todo el conjunto. Es decir, hay una serie de interrogantes ahí alrededor, ¿no? Esos interrogantes, además, no solo se quedan ahí, sino que si no entendemos cómo se forma la masa del neutrino, tampoco entendemos otras cosas, como es el origen de la materia oscura. Es decir, la materia oscura quiere decir materia que no conocemos. Por lo tanto, también... Eso obviamente tiene mucho que ver. Si los neutrinos tienen masa, hombre, será muy pequeña, pero como hay tantos y tantos neutrinos en el universo... Claro. Pues alguna contribución a la materia oscura podrían tener. Así que todo esto son pues incógnitas, puertas que se quedan abiertas a la investigación y que nos ayudan a comprender el universo desde el punto de vista más pequeño. Lógicamente hay muchas cosas que surgen y que hay que estar, como tú dices, atento a los resultados de este experimento cuando se haga y que de alguna manera pues nos abrirán también campos nuevos de investigación y sobre todo de comprensión del universo. Ahí detrás de todo este experimento hay posiblemente un premio Nobel futuro, igual que ha sucedido este año con los que descubrieron las ondas gravitacionales, que creo que además explicaste tú muy bien en este programa, el telescopio LIGO, lo que fuera el detector LIGO, ¿verdad? Pues aquí puede haber, con este detector que se han construido y tal, claro, obviamente si uno no tiene 1.500 millones de dólares, pues a lo mejor no puedes acceder a un premio Nobel de física, ¿verdad? Bueno, sí, pero imagínate un premio Nobel que, como en el caso del LIGO, pues en este caso se habla de que este experimento involucra a 1.000 investigadores de 30 países. O sea, que estamos hablando de un proyecto terrícola, es decir, terráqueo. Planetario. Que yo creo que al final, ¿qué es lo que pasa? Que al final cada cual se debe de sentir por encima de todo terrícola. Sí, es verdad. Y parte de algo más grande que sí mismo. Exacto. Porque estos proyectos, si no los haces en colaboración con otros y con otros países, en fin, pues obviamente son imposibles. Son proyectos de toda la humanidad. Como realmente la ciencia es, ¿no? Un proyecto, yo creo que es de toda la humanidad. Bueno, pues muy bien, pues muy interesante. La verdad es que es fascinante todo el tema y ya te digo, me he quedado muy, muy sorprendido del asunto de los detectores de argón líquido. Es increíble. Muy bien, pues pasemos ya al último tema. Vamos a ver ese nocebo del que nos vas a hablar. Pues ahora nos vamos a meter en el mundo interior. No solamente nos vamos por el espacio extragaláctico, sino que nos vamos a meter dentro de nuestra cabeza, ¿no? Con el efecto nocebo. Bueno, ¿qué es esto del efecto nocebo? Como ya he dicho antes, el contrario del efecto placebo, ¿no? Sabemos que, la investigación médica ya desde hace mucho tiempo pues ha revelado que cuando yo administraba, por ejemplo, una píldora o un tratamiento que le decía cualquier procedimiento, que sé yo, podía, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, abrir y cerrar, pero no hacer nada. Y simplemente ese hecho ya daba un beneficio al paciente en algunos casos. Ajá. O sea que es increíble, ¿no? Sí. El tema del placebo es una cosa muy, muy interesante y muy curiosa. Bueno, pues esto está claro que cuando se le daba lo más normal es darle una píldora, lo que sea, vacía, ¿no? Un poquito de glucosa o de lactosa, no lleva ningún principio activo, pero ese acto médico, ese acto de que alguien se ocupa de uno, de que se preocupa por su mal, pues genera un efecto positivo. Sí. Que se llama el efecto placebo. Pero la investigación también ha revelado el efecto opuesto, que es el efecto nocebo. ¿Y cómo se reveló este efecto? Pues resulta que cuando se hacían ensayos clínicos, claro, un ensayo clínico es, voy a probar la eficacia de un medicamento. Para probar la eficacia del medicamento tengo que comparar
a un grupo de pacientes a los que les doy el medicamento de verdad con un grupo de pacientes a los que no les doy el medicamento. Pero les tengo que dar algo que parezca que es medicamento, o sea, que no sepan que no se lo doy. Entonces les doy un placebo. De ahí se descubrió también el efecto placebo. Es decir, comparo los pacientes que les doy un medicamento con los que no se lo doy. Y además, esto solo lo sé al final de los resultados. Lo que se llama el estudio... No lo sabe ni el médico, ni el experimentador, ni el paciente, ¿no? Exacto. El médico le da una pastilla, pero no sabe a un paciente, no sabe si le da pastilla real o pastilla de placebo. El paciente tampoco sabe si recibe pastilla real o pastilla de placebo. Eso está codificado, digamos, alguien tiene un código para esto y al final del experimento se analizan los resultados y se abre el código. Entonces sabemos qué pacientes han recibido el placebo y cuáles han recibido el tratamiento. Y vemos si efectivamente el tratamiento tiene una eficacia o no con respecto al placebo. Ajá. Bueno, lo que pasaba en esos ensayos clínicos es que algunos pacientes, bueno, pues abandonaban el ensayo clínico diciéndole que lo que les daban les iba muy mal, que les estaba haciendo unos efectos adversos terribles. Los efectos adversos, claro, en el consentimiento informado, los pacientes son informados de que puede pasar. Claro. Estamos dando un tratamiento experimental, le va a funcionar a usted, se supone que si es beneficio se le va a hacer tal, pero si funciona, pues también puede tener esos efectos adversos. Sí, los típicos efectos secundarios que leemos en los prospectos y que nos ponen los nervios de punta antes de tomar una pastilla. Efectivamente, me va a tocar a mí el efecto secundario o sí. No. Porque además dicen, 1 de cada 1000 puede experimentar tal, 1 de cada 10.000 puede experimentar... Bueno, pues en este caso se le da ese consentimiento informado y algunos de los pacientes se salían porque decían que le iba mal. Pero cuando luego abrían el código, es decir, miraban a ver si este paciente había recibido un medicamento de verdad o había recibido placebo, porque hasta que no se abría el código no se sabía, pues resulta que habían recibido placebo. Es decir, los efectos secundarios que pensaba el paciente que tenía eran efectos de su imaginación. Porque no había recibido ningún principio activo, ningún medicamento, había recibido placebo. O sea, que ya el paciente en su cabeza pensaba que estaba recibiendo el tratamiento y que le estaba generando efectos secundarios negativos cuando era mentira. O sea, no era más solo el efecto. miedo a que a uno le produzcan los efectos secundarios no deseados ya produce ese efecto. Exactamente. Bueno, con lo cual, claro, estaba claro además que esos efectos que decía el experimento que sufría, o sea, decía el paciente que sufría, pues eran los que ponía el consentimiento informado. Es decir, dolor de cabeza. Claro. No decía que sufría otra cosa. Se dice, ¿te va a dar usted dolor de cabeza? Tenía dolor de cabeza. Si le va a doler a usted el pie, pues le dolía el pie. Es decir, realmente era dependiente de lo que le habían informado los pacientes, ¿no? De la información, claro. Sí. Entonces, bueno, ahora el efecto placebo se ha empezado a estudiar. Yo creo que ya hay bastantes estudios de qué condiciones son los que les afectan. Hemos hablado en este programa alguna vez del efecto placebo. Por ejemplo, el color de las píldoras afecta. Si te doy una píldora roja, normalmente es más estimulante que relajante. Una píldora azul tiene más un efecto relajante que estimulante. O sea, si te digo que la píldora te va a estimular y además es roja, el efecto placebo, no hay nada dentro de la píldora. La píldora solamente tiene un colorante, ¿vale? De alimenticio, de estos que se pueden comprar para hacer los pasteles y demás. Bueno, pues te doy esa píldora y te digo que va a ser, que te va a estimular, que te va a poner, en fin, las pilas. Pues resulta que te estimula más que si te digo lo mismo con una pastilla de color azul. ¿Vale? O sea, no, eso te afecta. Pero si te digo que la pastilla azul te va a relajar, pues esa pastilla azul te va a relajar más que si te digo que lo que te doy te relaja, pero es rojo. O sea, si te doy la pastilla roja diciendo que te relaja, pues te relaja menos que si te doy una pastilla azul. O sea, es una cosa muy curiosa que tiene que ver con las expectativas, con nuestra cultura, con lo que nos han enseñado de pequeño, en fin, con todo lo que hemos bebido, ¿no? y aprendido en nuestra vida. Bueno, uno de los factores que afecta al efecto placebo es el precio. Ya lo he comentado antes. Si yo te doy un placebo, no hay nada, pero te digo que es un medicamento fantástico y que es carísimo, pues posiblemente eso te va a hacer más bien. O sea, vas a decirme luego, pues me ha ido estupendamente este medicamento, ¿no? Me ha ido estupendamente este tratamiento. No te ha dado nada, te ha dado placebo, pero tú dices que te ha ido estupendamente. Si te digo que es más barato, pues resulta que el efecto es menor. O sea, el precio influye sobre influye sobre la intensidad del efecto placebo. Bueno, ahora lo que hacen unos investigadores que publican estos estudios en la revista Science, es una cosa, un estudio bastante serio para que esté publicado aquí, pues evalúan si el efecto nocebo también está afectado por el precio. Si realmente, cuando le doy un tratamiento a alguien que no lleva nada, pero le digo que es caro o que es barato, y le digo que puede tener unos efectos adversos, si la intensidad de esos efectos adversos depende del precio que le he dicho
que tiene el medicamento. Entonces, para eso lo que hacen los investigadores, además de darle a los pacientes, que son gente voluntarios, digamos, sanos, no tienen nada, ¿no? Reciben 2 cremas que no llevan nada, o sea, son cremas, qué sé yo, crema en fin, para las manos, no llevan nada, pero una le dicen que es cara y otra que es barata, además las ponen en una cajita diseñada, digamos, de manera coherente con que la crema cara pues está en una caja pues con muy buen material. No me lo puedo creer. Los colores tal, las fuentes de las letras son elegantes, y en cambio hay otra que es barata, pues que en fin está en un envoltorio de poco nivel, en fin, sí. Que vean que realmente una es cara y la otra es barata, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto claramente lo hacen de manera que la gente, los pacientes ven que le han dado la cara o le han dado la barata. No tienen ninguna duda, ¿no? Le dicen que la crema le va a ser eficaz contra el picor, pero si es eficaz contra el picor, les puede dar una sensibilidad, una hipersensibilidad al dolor, lo que se llama la hiperalgesia. O sea, que hiperalgesia es que tengo una sensibilidad extraordinaria al dolor. Vamos, me tocas, me pones la mano y me duele. Ya, ¿no? ya. O sea, realmente cualquier estímulo que no necesariamente tiene que darte dolor, pero sí que te da. Bueno, las cremas desde luego no contenían ningún ingrediente activo, y lo que hicieron fue después evaluar la cantidad de dolor que decían sufrir los pacientes cuando les daban un estímulo de temperatura, es decir, ponían un poco de calor hasta que fuera doloroso o no, y veían a ver si los pacientes decían hasta cuándo, digamos, podían tolerar el calor, ¿no? Bueno, pues lo que encontraron fue que los pacientes que habían recibido el tratamiento de la crema cara, pues mostraban una sensibilidad a la temperatura por encima de lo normal, cuando no tenía por qué ser por encima de lo normal, es decir, era algo que estaba solamente en su cabeza. En cambio, los pacientes que habían recibido la crema barata, pues no mostraban esa hipersensibilidad, con lo cual ahí había un efecto secundario negativo inducido por la expectativa del precio del tratamiento que les habían dado. Pero o sea, pero parece que es al revés, o sea, que es la cara la que produce mayor efecto secundario. Claro, porque debe tener un efecto activo. O sea, el razonamiento detrás de esto es, debe tener un efecto activo más eficaz contra el picor, que me produce, y por lo tanto produce ese efecto secundario también mayor. Exacto, ¿no? Ajá. Exactamente, y por tanto me produce un efecto secundario también mayor. Exacto. O sea, esta es la idea, ¿no? O sea, como el principio activo es caro y funciona... Funciona para bien y para mal, ¿no? Exacto, funciona para bien y para mal. Tú lo has dicho. Bueno, entonces lo que hacen, los investigadores no se quedan ya aquí, sino que ahora van a hacer un análisis de las zonas cerebrales que se activan cuando tienen este efecto nocebo. Es decir, les hacen una resonancia magnética funcional a estos pacientes que les han dado la crema cara o la crema barata y les están haciendo la prueba del dolor con esta temperatura, ¿no? Y lo que encuentran es que hay diferencias de activación cerebral entre los que reciben la crema barata y los que reciben la crema cara. Y estas diferencias de activación empiezan en el neocórtex, la zona, digamos, del córtex más evolucionada, que es la que evalúa, de manera racional, pues la información del entorno y evalúa el precio. Es decir, precio es caro, que quiere decir ser una sustancia cara me conlleva una serie de cosas, pues no sé, hay una empresa que la ha desarrollado, se ha pagado salarios altos a la gente, los materiales son de alta calidad, ha habido ensayos adecuados, en fin, todo lo que supone en la cabeza que algo tenga un precio alto. Uh-huh. Y también se evalúa obviamente si el precio es bajo. Bueno, pues han descubierto que hay una serie de conexiones que van del neocórtex hasta el tronco encefálico, que es, digamos, el cerebro más primitivo reptiliano, y luego hasta la médula espinal, que es la que lleva la sensación de dolor, y que existen esas conexiones que al final acaban por afectarme de verdad a la sensación de dolor, por lo que evalúa el córtex sobre la información que recibe. O sea que realmente el efecto nocebo tiene una base, digamos, neurológica y fisiológica, porque las conexiones o las sinapsis no van a funcionar igual de acuerdo a esa información que hemos recibido. Entonces esto, en este caso además para tenerlo de manera negativa, ¿no? Ajá. Entonces, esto es lo que descubren. ¿Y por qué es importante todo esto? Pues es importante por una razón, y es que cuando la gente recibe un tratamiento del que efectivamente, como tú dices, tiene miedo de sufrir efectos adversos, estos efectos adversos pueden ser producto de la imaginación,
como los efectos adversos de estos pacientes que abandonaban el ensayo clínico porque pensaba que le iba mal lo que le estaban dando, cuando no le estaban dando nada, ¿no? En este caso sí que te están dando algo. Por ejemplo, puedes estar tomando unas estatinas contra el colesterol que efectivamente te dicen que pueden tener unos efectos secundarios, musculares, dolores musculares, lo que sea. Entonces hay personas que esto lo van a sentir más, por la razón que sea, van a tener un efecto nocebo más alto. ¿Y qué va a pasar? Que van a abandonar el tratamiento. Y bueno, a mí me ha dado el médico estas pastillas, pero no me las tomo. ¿Y por qué no me las tomo? No me las tomo porque me van mal. Porque me sientan mal, sí. Claro, realmente no le van mal, porque es todo una cuestión de efecto nocebo, ¿no? Pero lo que sí que pasa es que el efecto real de la pastilla no lo tienen. Su colesterol sube, se depositan las arterias y podemos tener, obviamente, mayor riesgo de un infarto de miocardio o de un ictus. En fin. O sea que para esas personas es mejor no leer el prospecto. Claro. Entonces, la cuestión entonces es saber qué factores afectan al efecto nocebo de manera que podamos minimizar ese efecto nocebo. Y de la misma manera que podemos saber qué factores potenciarían el efecto placebo, claro, ¿no? O sea, si es posible, ¿no? Claro, pues todas esas investigaciones para mí están todavía un poco, o sea, son un poco, digamos, están en la infancia, ¿no? O sea, todo esto no sabemos muy bien cómo va, claro. No sabemos por qué sucede, no sabemos la razón evolutiva de por qué nuestro sistema nervioso se ha desarrollado este tipo de mecanismos, y son temas muy interesantes, tanto desde el punto de vista científico puro, como desde el punto de vista de la utilidad que tiene. Sí, pues sí, porque evidentemente si tú tienes un efecto placebo que para ti es beneficioso, potenciarlo es estupendo. Y todo lo contrario, si tienes el efecto nocebo, lo que hay que hacer es disminuirlo lo máximo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me parece, en fin, me parece importante, por decirlo, la fuerza de la imaginación, la fuerza de lo que tú puedes tener en tu cerebro que no controlas, porque muchas veces, ¿por qué a una persona le afecta esa información del precio más que a otra? Pues no sabemos, porque no a todo el mundo le afecta igual. Se han empezado a hacer estudios sobre variantes génicas de receptores de neurotransmisores, precisamente, que hablábamos antes de los neurotransmisores, que tienen que ver con la capacidad de ser influido, ¿no? de ser sugestible, si tú quieres, de este tipo de efectos. Entonces, no todo el mundo es igual de susceptible a estos efectos. Y bueno, ya digo, hay un campo importante de investigación en el tema que va desde la genética, por supuesto, hasta las neurociencias, la neurología, la psicología, en fin, todo ese tipo de efectos y de cuestiones que me parece que lo hacen muy interesante y que, bueno, pues también permiten que aprendamos más cómo somos nosotros mismos, ¿no? Cómo es el ser humano, realmente, por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos y... bueno, evaluar un poco la fuerza y la extensión de nuestra imaginación. Eso de que lo tengas en la cabeza y realmente pues te puede afectar a la salud. Es que realmente te afecta realmente a la salud. Te afecta realmente a la salud. Sí. Y te afecta cómo resistir la enfermedad también, si es positiva la reacción. Exactamente. Muy bien, pues hemos llegado al final y no nos queremos despedir sin antes dar las gracias a algunos de los que nos habéis ayudado con vuestras donaciones, porque gracias a vosotros, os nombre o no, porque no da tiempo a nombrar a todos, este programa es posible. Así que muchas gracias a Luis Quintero y a Mariano Pérez Caro, que son nuevos patrocinadores a través de patreon.com/cienciaes, a Manuel López Lubari y Huawei, que nos ayudaron a través de PayPal, y a Juan Pedro Peralta Romera, que lo hizo a través de transferencia. Muchas gracias a vosotros y a todos los que nos apoyáis. Y ya sabéis, si queréis colaborar, basta con pulsar el botón de donar en cienciaes.com. Pues sí, muy bien, nos despedimos hasta dentro de un par de semanas, esperemos, más o menos, y vendremos con más noticias de ciencia fresquitas, como siempre, y bueno, pues esperando que estén también ustedes al otro lado del micrófono, que sé que nos escuchan muchos con atención, y creo que el programa efectivamente cada vez está teniendo mayor audiencia, lo cual estamos muy contentos y nos anima, por supuesto, a seguir. Y bueno, una manera también de colaborar es, si no les viene bien dar ninguna donación, por lo menos cuéntenlo a sus amigos que han escuchado un programa interesante. Efectivamente. y que sirva para seguir ampliando pues nuestra audiencia. De acuerdo. Muy bien, pues buena ciencia a todo el mundo y buena ciencia a ti, Jorge. Buena ciencia, Ángel, buena ciencia a todos. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano.
En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.